Muy buenos días, bienvenidos a la quinta clase del curso de mitología griega y romana. Ahora mismo estamos viendo los dioses olímpicos y hoy vamos a ver a tres dioses, o más bien a tres y una diosa de pasada, que son Artemis, Hécate es la diosa que vamos a ver de pasada, a Hefesto y al dios Pan. Lo primero que vamos a ver en este primer vídeo es la diosa de la caza Artemis, y también un poquito de Hécate, con la que se la solía identificar, aunque eran claramente diosas distintas. Lo primero que hay que decir es que el nombre de Artemis o Artemisa, que también se dice así en español, no es un nombre griego, aunque sí que se le rendía culto en Asia Menor, lo que ahora más o menos es Turquía, y Jonia. De hecho, tenía un gran templo, el gran templo de Afrodita en Éfeso, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aquello era una locura. En la siguiente diapositiva vamos a ver una reconstrucción estimada de cómo era aquello. Artemis era una diosa cazadora, identificada con la diosa Diana en la mitología romana, y también con diosas próximo orientales. De hecho, su apariencia pues también recuerda un poquito a estas diosas próximo orientales, y también hay algunas representaciones en las que se la ve más como una diosa de la fertilidad, con muchos pechos, así con, en fin, cosas muy orientales, no nada griego, tal y como nosotros entendemos el prototipo griego de diosa, y menos aún una diosa virgen como era Artemis. Artemis se preocupaba bastante por los recién nacidos de todas las especies, es decir, los cachorros de los animales, pero también por los bebés humanos. Era una diosa amable pero muy irascible. De aquí este mito del cazador Acteón, que lo vamos a ver un poquito más tarde. También se decía que las muertes durante el parto, tanto de los niños como de la madre, eran a causa de las flechas de Artemis. Recordemos que otra diosa que está muy relacionada con los partos es Hera. Aquí tenemos esta reproducción, este grabado del templo de Éfeso, que bueno, era una cosa, como vemos, gigantesca, tenía varios edificios, tenía, en fin, muchísimas cosas, y de hecho era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Lo que pasa es que en el siglo IV fue víctima de un incendio, por lo que actualmente lo único que quedan son unas poquitas de ruinas, que obviamente no le hacen honor a una cosa tan grandiosa como esta. Era muchísimo más grande, muchísimo mejor que, por ejemplo, el Partenón, que es cualquier cosa que se nos viene a nosotros a la cabeza cuando pensamos en templos griegos. Pues no, el templo de Artemis en Éfeso era una de estas cosas tan brutales que desgraciadamente nunca llegaremos a ver. Artemis era hija de Zeus y Leto, y por tanto hermana de Apolo, al que veremos en una clase posterior. Hera, por supuesto, estaba celosa de esta relación y de este parto, bueno, de este futuro parto, de este embarazo. Entonces Hera prohibió, bueno, al fin y al cabo era la mujer de Zeus, entonces pudo prohibir que Leto pariera en cualquier sitio donde hubiera sol. Entonces también pasó que la serpiente Pitón, el dragón Pitón, dejaré un enlace en las notas de la lección comentando un poquito esto de la diferencia o la similitud más bien entre dragones y serpientes en el mundo antiguo. Pues la serpiente Pitón empezó a perseguir a Leto, también para darle fastidio y no dejarla tranquila con el embarazo, ¿no? Entonces Zeus, que bueno, al fin y al cabo decía, vamos a ver, esta mujer lleva a mis hijos dentro, entonces tengo que hacer algo por esto. Entonces envió al viento Aquilón, que recogió a Leto y la llevó junto a Poseidón. Entonces Poseidón a su vez la ayudó, la llevó a la isla Ortigia, que posteriormente sería llamada Delos, y allí dio a luz a estos dos hermanos cubierta por las olas. Por lo tanto, no estaba recibiendo directamente la luz del sol, sino que estaba cubierta por las olas, y allí en la isla de Ortigia dio a luz a Artemis y posteriormente a Apolo. De hecho, se dice que como Artemis nació primero, entonces ayudó a su madre a que justo después naciera Apolo. Aquí vemos también la relación esta que hemos dicho de que Artemis se preocupaba por los recién nacidos.
y de hecho era una diosa que asistía en el parto. Si estaba de buenas, el parto era exitoso; si estaba de malas, pues entonces había muertes. Por esto que hemos dicho de que las muertes son a causa de las flechas de Ártemis, una diosa cazadora. También hay una versión que dice que la isla Ortigia era una isla distinta de Delos. Entonces, según esta versión, Ártemis nació en Ortigia y después Apolo, posteriormente, un poquito después, nació en otra isla, Delos. Por eso, desde luego, Apolo está muy relacionado con la isla de Delos. Sobre Ortigia no hay tantas escrituras, no hay tantos mitos, pero de Delos, era una isla muy famosa precisamente por ser el lugar de nacimiento del dios Apolo, uno de los dioses griegos más importantes. Entonces, una vez que Apolo nació, por supuesto, nació ya súper divino, y lo primero que hizo fue matar al dragón Pitón o a la serpiente Pitón. Aquí vemos un grabado, ¿no?, en el que más bien es un dragón. Y entonces mató a este dragón Pitón para vengar los sufrimientos de su madre. Ártemis, ya hemos dicho que es una diosa virgen y es la diosa de la caza. Entonces normalmente era representada junto a ciervos, leones, panteras. En esta estatua del Museo de Versalles vemos a Ártemis con su cervatillo y con un vestido corto, ya que el vestido corto era más adecuado para cazar, lógicamente. No iba a llevar un peplo, una túnica larga, que eso le impide cazar. También lleva su arco. En esta representación concretamente no se ve muy bien el arco, y el carcaj con las flechas. Normalmente caza en Arcadia en compañía de las ninfas. Uno de los mitos relacionados con Ártemis es el de Acteón, que hemos mencionado al principio. Ártemis, siendo una diosa virgen, pues no encajó muy bien el hecho de que este cazador Acteón la viera bañarse desnuda. Si os acordáis, en la clase de Poseidón, cuando vimos a su hijo Tritón, pues dijimos que normalmente cuando hay una historia en la que hay una mujer desnuda, eso no va a acabar bien. Y este mito, desde luego, no acaba bien. Entonces, ¿cuál fue el castigo de Ártemis a Acteón por haberla visto bañarse desnuda? Pues le convirtió a Acteón en ciervo, y entonces, como Acteón tenía allí a sus perros de caza, pues una vez que Acteón estaba convertido en ciervo, sus propios perros lo confundieron con cualquier otro ciervo y lo despedazaron vivo allí. Ya vemos que, los castigos de los dioses, incluso aunque tú no seas culpable, pero esto es una cosa que, normalmente es imperdonable, y si no, que se lo digan a Acteón. Este mito, la verdad, porque, sale en las Metamorfosis de Ovidio, entonces todo lo que salga en las Metamorfosis de Ovidio va a estar siempre muy representado en el arte. Y, por ejemplo, tenemos esta fuente así muy, muy chula, ¿no? Parece que representa otra vez lo mismo. Vemos ahí una mezcla de ciervo con hombre, que lógicamente es Acteón, y vemos a sus perros atacándolo. Otro mito relacionado con Ártemis es el de Orión. Nos tiene que sonar este Orión por la constelación de Orión. Entonces, Orión era un gigante cazador, hijo de Poseidón. Recordemos que Poseidón, por alguna razón, había tenido varios hijos que eran gigantes. Pues este Orión era concretamente cazador y además tenía la facultad, siendo su padre Poseidón, de andar por el agua. Entonces, este Orión, tiene varias historias. Aquí, siendo una clase sobre Ártemis, pues no podemos contarlas todas, pero vamos a contar lo que sí tiene relación con la propia Ártemis. Entonces, Orión tiene varias versiones sobre su muerte. La primera de ellas, y la más simple, es que desafió a Diana a lanzar el disco. Entonces, siempre que un mortal o un semidios, un héroe o algo así, desafía a un dios a algo, eso otra vez va a acabar mal. Lo mismo pasó cuando el sátiro Marsias desafió a la música al dios Apolo. Entonces eso acabó muy mal. Entonces Orión desafió a Diana, lógicamente perdió y Diana lo mató. Esto es una cosa que se llama hibris, esto es la soberbia. La soberbia es rebasar tus propias limitaciones, normalmente queriéndote comparar con los dioses. Y esto los dioses siempre lo van a castigar en todo momento, porque los dioses son los dioses y los hombres son los hombres. Y cada persona que peca de hibris, de soberbia, va a ser normalmente aniquilada ipso facto.
Otra versión de su muerte es que intentó violar a Opis y por tanto Artemis o Diana le lanzó una flecha y ¡zasca!, lo mató. Y por último, es la versión que intentó violar a la propia Artemis. Ya hemos visto que Artemis es una diosa virgen, entonces eso por supuesto no podía ser. Entonces, ¿qué pasó? Pues que le mandó un escorpión que lo persigue incluso en el cielo, es decir, le mandó este escorpión gigante. Orión, por supuesto, empezó a huir del escorpión. En fin, ahí hubo una refriega. Entonces, al final, a Orión lo catasterizaron, es decir, lo convirtieron en constelación, pero después Artemis, a su vez, también convirtió en constelación al Escorpión y entonces en el cielo, todavía a día de hoy, tenemos a Orión siendo perseguido por este escorpión. Después vamos a hablar un poquito sobre Hécate, que suele ser confundida con Artemis. También se le identifica mucho con Perséfone, pero Hécate y Artemis, por alguna razón que no se ve muy clara, suelen ser confundidas. Hécate no aparece en los poemas de Homero, en la Ilíada o en la Odisea no aparece, pero en cambio Hesíodo dice que ella es una diosa de origen beocio. Quizá es de origen cario, es decir, por allí por Anatolia y todo eso. No se sabe muy bien. También se la relaciona, como hemos dicho, con Perséfone, una diosa que ya hemos visto, por su relación con la fertilidad. Como Perséfone a su vez tenía esta relación con el mundo de los muertos, de lo misterioso, de lo oscuro y todo esto, entonces a Hécate también se la relaciona con la magia, con la brujería. Hécate es una diosa muy misteriosa por todo esto que ya hemos dicho y además es poderosa tanto en la tierra como en el mar como en el cielo. Y principalmente, aparte de ser la diosa de la magia y de la brujería, de la oscuridad, es la diosa de las encrucijadas, que al fin y al cabo también tiene un poquito de todo esto de incertidumbre, de la oscuridad y todo eso, ¿no? Entonces, en las encrucijadas, es decir, en los enlaces de varios caminos, pues allí normalmente había estatuas de Hécate y cada una de las cabezas de Hécate, que normalmente se la suele representar con 3 cabezas, pues miraba a cada camino. Aquí vemos en la imagen una estatua de una mujer con 3 cabezas, cada una mirando a un lado, pues esto representaba cada cabeza miraba a cada uno de los caminos de la encrucijada.